El doctor Alonso Cantú es médico psicoanalista de adultos con subespecialidad en niños y adolescentes, expresidente y exdirector de la Clínica de la Asociación Psicoanalítica Regiomontana, catedrático de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ARPAC, Universidad Virtual del TEC de Monterrey e Instituto de Psicoterapia de Monterrey, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Federación Psicoanalítica de América Latina, Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis. Asesor y colaborador en materia de salud emocional de Televisa Monterrey y Multimedios Estrellas de Oro. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos en otro lugar, como se pueden dar cuenta, estamos en el consultorio del doctor Alonso Cantú Lozano. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Gracias. Venimos aquí con él a comentar el libro que, si ya escucharon la semana pasada, es un libro bastante fuerte y con bastantes temas psicológicos, psiquiátricos. No sé cuál sea el tema correcto. Emocionales, fuertes. Les recordamos que puede ser un episodio que puede tener reacciones fuertes, que puede tener, si ustedes se identifican o si les despierta alguna situación importante o difícil, vamos a dejar los datos del doctor Alonso en el Instagram. Y siempre pueden pedir ayuda, pueden mandarnos un mensaje directo si se encuentran en alguna situación vulnerable que crean que necesitan ayuda. Entonces, de entrada, nomás que sepan que puede este episodio tener información fuerte y que puedan siempre buscar ayuda. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Gracias por recibirnos. Gracias por invitarme, encantado. Igualmente. Otra vez. Igualmente. Pues muy emocionadas de escuchar tu opinión porque la verdad, este libro no podía más. Había muchas dudas, muchas cosas pasando por mi cabeza. Yo quería la voz de un experto y que me explicara y me desmenuzara bien casi todos los personajes del libro. ¿Qué pasó? Es un libro, en teoría, novela ficticia. No sabemos qué tanto, no sabemos en qué se inspiró la autora. No sabemos qué la llevó a escribir semejante novela, pero sí es una novela con demasiados personajes que rascarle a su interior. En conflicto. Sí. El episodio pasado les platicamos un poquito, un preámbulo del libro, doctor, a la gente que nos escucha, pero no nos gusta echarles a perder el libro. Entonces nos quedamos en el momento en donde la mamá Blythe sufre este accidente con sus hijos, en donde el bebé se va en la carriola por la calle. Finalmente no les platicamos, pero el niño se muere, se lo lleva a un carro y el niño muere. Y ella siempre tiene la duda de si la niña lo empujó o no lo empujó. Como que su mente veía como la película recreada en que sí vio el guantecito de su hija empujando la carriola porque en ese momento ella tuvo un accidente con un café y ella todo el tiempo se está cuestionando, vi bien, no vi bien, lo inventé, era posible, ¿verdad? No lo puede digerir. Finalmente, de ahí se desata como una serie de situaciones en la vida de la protagonista, que es la narradora aparte, y se separa del marido. Se separan ellos dos. Ella sigue batallando mucho con la relación con su hija, yo creo que más que antes, por todo esto también que a ella le viene. Y entonces el esposo encuentra una novia nueva y se casa. Sí, con la nueva novia, se casa y tienen un bebé. Y ellas coinciden sin querer. No, la busca. Se me hace que Life va y busca
la manera de acercarse a ella, que ella se llama Gemma, la esposa nueva de Fox. Fox es el ex esposo. Y entonces, de una manera u otra, cuando vaya a buscarla, cambia su identidad. Pero se pone su peluca. Como un grupo, era como un grupo de mamás. De lectura de mamás. No, entonces eran como amas de casa, mamás, así. Y ellas coinciden ahí. Y esta Blythe se va como acercando poco a poco a Gemma. Y terminan siendo íntimas amigas. Porque Blythe se hace una persona que no existe, se pone una peluca, inventa, le preguntan, ¿y tú eres mamá de alguien? Dice, sí, Sam, da el nombre verdadero de su hijo, que ya había fallecido, y lo vuelve vivo, mientras que ella estaba en este personaje, ¿verdad? Y entonces habla de Sam, y así duró la relación un tiempo. O sea, la verdad sí se estiró ahí bastantito, más de lo que Blythe hubiera querido, y en una de esas pues se topa con el marido, el ex marido, Fox, y pues ya, se desata que estaban engañando, ¿verdad? Pero al final de cuentas, yo creo que lo más trascendente del libro, digo, eso a mí se me hace súper... ¿De locos? Pues sí, o sea, no sé, de una mujer totalmente desequilibrada, pero al final, porque entonces todo el libro apunta a que la desequilibrada es la mamá, ¿no? Like, qué bueno que estamos contigo. Sí. Final del libro, lo que pasa, o sea, yo me acuerdo cuando leí esa parte que era tipo, no puede ser, lo tuve que leer 3 veces porque dije, no estoy entendiendo bien. Blythe va a casa del ex esposo de Fox con Gemma en la Navidad y se asoma por la ventana y está viendo esta como escena de la familia perfecta en donde están en el pino de Navidad, Gemma está embarazada, están con el niñito nuevo que ya existía, con Violet ahí también, y todos como viviendo esta como escena tan hermosa de Navidad, ¿no? Y entonces Violet se asoma por la ventana y la ve a ella afuera de la ventana y le dice por la ventana, le dice, yo lo empujé. Y el problema es que nada más le lee Doctor, los labios. Estoy vuelta, o sea, me vuelvo a poner cinta hasta la cabeza, ¿no? De que dices, porque entonces te están presentando todas las disfunciones de la mamá y tú dices, pobre niña. Ya había habido unos momentos donde sí titubeas que la niña no andaba muy estaba bien, pero entonces cuando la niña le dice eso por la ventana, dices, no puede ser. A ver, dinos. ¿Qué pasó, doctor? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Bueno, a mí me gustó la novela, ¿verdad? Es una novela que yo creo que deja mucho que pensar. Psicológicamente hablando, tiene mucha tela de donde cortar, ¿no? Es impresionante ver desde las partes intersubjetivas entre todos los miembros que aparecen en la obra. La parte transgeneracional de 4 generaciones de mujeres que van en la parte genética y también la parte de la experiencia, lo que los psicólogos hablan de las series complementarias, cómo se dan lugar a que pasen cierto tipo de cosas. Pero volviendo a tu pregunta inicial, sí parece ser como que la narrativa de la historia que la hace ella en primera persona, donde ella está casi siempre hablando con él. Si se fijan, está siempre hablando con él, dirigiéndose a él básicamente, ¿no? Y luego haciendo una como segunda comunicación donde aparecen los demás personajes. Y sí, nos hace pensar en las dudas que siempre quedan de quién es el que está mal y quién es el que está bien, considerando lo que está mal o que está bien, ¿no? Hay cosas aquí raras, ¿no? Porque la niña Violeta o Violet parece como si fuera una verdadera sociópata, psicópata, ¿no? Psicópata, yo puse que era psicópata. Sí, es más psicópata porque cuando a ti a esa edad te atañen la posibilidad de haber pues asesinado al segundo niño que te vas a, porque había pasado lo del columpio, que supongo que ustedes lo platicaron en el anterior episodio de esto, pues se generan las dudas, ¿no? Sin embargo, creo yo que la relación de la novela se basa básicamente entre la relación de la mamá con su hija, ¿no? Creo que todo está alrededor de esto, ¿no? Claro.
yo empaticé mucho con el personaje de ella, ¿no? De la mamá. Yo sí. también, doctor. Yo sentía, dije la semana pasada, yo sentía que era una persona incomprendida. Sí, en cierta medida, pero si tú te fijas, desde venir de una abuela que se suicida, una mamá que probablemente vivía de la vida galante, ¿no? Y una hija que nunca hace un rapport con ella, que no tiene unos elementos de apego muy interesantes, hacen a una mujer, yo la veía como muy sola, Sí, ella lo describe. abandonada en todo momento. Y dice, ¿no? yo estoy en esto sola, porque cuando ella tiene sus dudas, ni su suegra, ni su esposo, ni nadie le cree. Fíjate cómo ahí hay también un contubernio, hay una regla básica en las relaciones de pareja. Tú puedes querer a todo mundo, pero no puedes ser leal más que a una persona y debe ser tu pareja. Entonces ahí el esposo Fox es leal a la hija. Sí. Su lealtad va con la hija. Te fijas cómo la protege durante todo el tiempo. No pasa nada, esto es normal. Y ella tratando de gritar a los cuatro vientos que su hija tenía algo. Ahora, no es común en la vida real que los niños presenten ese tipo de psicopatía. Tan donde chicos. pueden... Tan selectiva. Porque es interesantísimo cómo Violet tiene relaciones muy buenas con todo. Con la abuela, con el abuelo, con el papá, con algunas de las maestras, Yo iba a con preguntar algunas eso. personas. ¿Eso es porque están haciendo una fachada a su personalidad o es porque seleccionan con una persona a quien fregar? Porque Violet también en el colegio, pues de alguna manera aterrorizaba a sus compañeritos cuando se sentía vulnerable, ¿no? Sí, pero llegar al grado de asesinar a alguien, como dicen en la escena o en el momento del resbaladero, donde de alguna manera ella siente, la mamá observa cómo le mete el pie y empuja al niño y cae y casi muere en el instante, le llega al hospital pero muere. Eso es demasiado sádico. Sí. Y esa parte sádica es característica de las personalidades psicopáticas. ¿Psicopáticas por qué? Porque la falla está en una instancia que tiene la mente que se llama superyo, que es la conciencia moral. Los pacientes superyoicos, en ese sentido, carentes de superyo, no tienen sentimientos. Yo en mis años mozos trabajé mucho tiempo en la prevocacional de menores. No sé si sepan ustedes dónde es eso, donde van todos los delincuentes juveniles. Okay. Trabajé cerca de 15 años ahí. Y ahí todavía no era especialista. Como médico general me tocaba ver a los muchachos que asesinaban a otros y oías la narrativa de ellos. Era muy interesante porque lo que te platicaban era que sentían como que asco al ver la sangre que les salía a las cabezas de la gente, te agarraban a batazos, por ejemplo. Entonces, esos niños no tienen un sentimiento de empatía, de culpa. Tengo una duda, ¿así nacen o no se le desarrolla o cuál es la razón? Hoy por hoy no sabemos realmente. Sí hay marcadores genéticos de generaciones hasta cuarta generación, donde puedes encontrar algún familiar, ya sea abuelos, tíos, padres, obviamente, hermanos, que pudieran tener un componente genético. Hay una teoría que se llama la teoría de los activadores, que tiene que ver con algo más que se llama series complementarias. ¿Qué significa? Yo tengo genéticamente la predisposición a algo y el medio me lo activa. ¿Sí me explico? Okay. Sí, por ejemplo, la mamá tipo Britney Spears, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Britney Spears tiene una personalidad que no me atrevería yo aquí a diagnosticar, no tengo los elementos, pero definitivamente que es una mujer muy, muy compleja en su forma de ser. La protagonista de la niña, ¿verdad? Violet, es muy interesante cómo se desarrolla. Siempre es con la mamá, con un sadismo que te gancha a introducirse en el papel de la mamá empáticamente. ¿Qué haría yo si tuviera un hijo así? Porque también le hace titubear a la mamá desde un día antes del accidente. Le dice, ya no quiero a mi hermanito. O sea, como que hasta le dio una warning, así como que... Pero es que hay muchos hermanitos que porque sí, la mamá pensaba, yo tengo una hija de una mamá, una hija de mi mamá, cuando mi mamá fue a visitar a su hermanito y le dijo,
qué lindo tu hermanito, le dijo, llévatelo, te lo Claro. regalo. O sea, Sí, sí, es sí. normal que los Pero eso es hermanitos normal. no los quieran. Eso es normal porque los niños llegan a desplazar el lugar que tienes en la familia. Pero fíjate, en esa escena a la que tú te refieres, fíjate la parte sociopática, porque también un psicópata necesariamente tiene algo de sociopático, ¿verdad? Fíjate cómo empieza a planear las cosas, desde que le pregunta cómo funcionan las luces del semáforo. ¿Qué pasa cuando hay el verde? Y la gente no se para. ¿Y qué pasa cuando algo...? Entonces ella empieza como a informar a la mamá, que es donde se basa la mamá, en poder decir, sí lo empujó. La mamá está segura de que lo empujó. De hecho, después, años después, va ella a reafirmar y nadie le puede No. confirmar, que eso es también lo intrigante de la novela, que nadie le puede confirmar. Acuérdate que en el primer caso, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, El del resbalado. pero ella le encuentra pelos, cabellos en la bolsa Sí, de una situación que tenía, pero ponen ahí a Y es- Violet como una niña demasiado Calculador. desarrollada en ese sentido, y eso regularmente no los vemos Y en eso, niños, ¿no? eso me lleva a el final del libro, me lleva eso que No lo estás saben. diciendo, no lo saben. Al mero final lo que pasa es que ella empieza a ver que su hija empieza a planear otra cosa, porque le empieza a preguntar qué pasa si le da como envenenar a alguien, o sea, qué pasa si se toma esto, qué pasa si le Claro. hago esta mezcla y se la doy a alguien, o no se la doy, pero qué pasa si alguien se toma esto. Y entonces la mamá le avisa a la esposa, A la nueva esposa, oye, claro. ten cuidado, porque y entonces viaja loca, no quiere a la hija y bla, bla, bla. Y el libro se acaba cuando la mamá, la mamá del otro niño, le habla a decirle que Algo le de- pasó algo al niño, ¿no? Ah, Jet, Jet. se llamaba, Ajá, ¿verdad? entonces ahí ya vemos que también ya le hizo algo también. Pero fíjate cómo Creemos, son nosotros señales no. secuenciales, ¿te acuerdas? Y el punto es como en las películas, que nada más una persona lo ve, todos los demás no lo ven. Cuando la niña se para, imagínate a ver al hermanito acostado y pasaba ratos nomás observándolo. Ujú. Eso está creepy, digo, Está o súper sea, creepy. y luego cuando empieza a aventarle cosas al cuadro que ella había comprado de la Sí. mamá con el niño. Ahora, por ejemplo, aquí podemos hablar de la falta de armonía en la relación. Decía Luis Feder, un amigo mío de la Ciudad de México que ya falleció, que los niños que son concebidos regularmente fuera de una planeación de la familia, hay altas posibilidades que desarrollen algún tipo de sociopatía. Todos los niños no deseados que llegan a ser, bueno, no todos, un porcentaje muy alto, y Luis hablaba del cerca del 70-80% desarrollan conductas sociopáticas. De ahí la importancia que tiene que realmente cuando venga un bebé sea recibido correctamente. Aquellas mamás o papás que de alguna manera lo rechazan, es la posibilidad de que el niño pueda desarrollar ese tipo de Pero te problemas. refieres a Blythe, porque ella no era no deseada. Sí, Porque ella era no Violet deseada. sí. Pero Violet- al principio Blythe no Al- quería tener hijos. Acuérdate que no quería tener hijos. Sí. Y después, te fijas, hay cosas muy interesantes que se desarrollan durante primero, lo preconceptual. Ahí son términos psicológicos que tendríamos que, desde lo que llaman el bebé fantasmal, el bebé invisible, el bebé real, concepciones que tenemos todos, sobre todo las mamás, de cómo van a ser sus hijos. Y luego, en el momento en el que se embaraza, fue un embarazo difícil, un embarazo que ella de alguna manera parece estar rechazando, pero sobre todo, y eso es bien interesante en las conductas de los niños, la manera en la que ella expresaba cómo lo amamantaba, cómo le destruía prácticamente los senos, cómo los mordía, cómo ella se sentía tan complicada. Y eso es muy importante porque de ahí es donde viene la situación del primer rapport que se hace entre mamá e hija. Pero no sé si también esta parte de Blythe, y yo lo apunté, y luego después ella va con una terapia y dicen que no. No sé si también tenía una depresión postpartum porque todo estaba muy negro alrededor de ella. O sea, como que no tenía ganas, no dormía, no descansaba. O sea, todo alrededor, todo su entorno estaba muy oscuro, muy negro. Y a lo mejor era tanta cosa negativa que le pasaba y así lo expresaba. Eso es lo que me cuestioné. Después ella termina yendo con un especialista y como que hasta miente en el cuestionario que le dan y lo hace medio absurdo
y le dijeron, no tienes depresión postpartum. Yo hasta también pensé que sí tenía una depresión grande. El modelo que siguen ahí en la intervención de los médicos siempre es un modelo farmacológico. Tómate estas pastillas. En ningún momento, si mal no recuerdo, introducen la cuestión de una terapia realmente formal para poder... Hasta la terapia de pareja que llevan ellos como pareja, si mal no recuerdo, no es algo que realmente estuviera diseñado para salvar el matrimonio, ¿no? Entonces, sí hay algunas situaciones ahí donde, obviamente, siendo una novela, pues digo, Claro. la atención médica que se le da va muy... A Violeta nunca le dan realmente una atención, a pesar de que en el colegio empezaban a mandarle señales de que la niña no estaba Con bien, ¿no? atención y médico, este tipo de personalidades tiene compostura. Es una buena pregunta porque un maestro mío hace muchos años me decía que a las personas, es lo que decía él, ¿verdad? Que a los psicópatas había que subirlos en un barco grandote, ponerlo en medio del océano, torpedearlo y que ahí se quedaran. Realmente es muy difícil, pero estas edades sí. Okay. Yo que trabajo con niños, vemos que los niños pueden desarrollar. La conciencia moral de la que hablaba yo hace un momento tiene precursores desde muy pequeñitos. Algunas personas dicen que desde antes de que nazcamos. Pero para propósitos prácticos y conociendo un poquito de desarrollo, sí sabemos que esta instancia, esa parte que nos dicta lo que está bien y lo que está mal, se desarrolla más o menos entre los 6 y los 7 años. Okay. Entonces, Violet estaba más chiquita. Violet era desde más chiquita. Sí. No tenía esa parte, pero se notaba en cada una la manera en la que sádicamente ella abusaba de su mamá, al no contestarle, al ocultarle cosas, y lo hace hasta que tiene no sé cuántos, 14 años, que es la que tiene el libro. Y no fue también al revés, porque también en la parte del libro yo empezaba a ver que la mamá le daba cierto placer el tener el control de si atendía o no atendía el llanto de la hija, o le cambiaba o no le cambiaba el pañal. Y esto era cuando era bebé. Entonces ahí empieza como que a romper un poco el matrimonio, esa situación, porque el esposo llegaba y decía, oye, lleva llorando cuánto tiempo la niña y todo esto. Pero yo sí veía también el comportamiento de Blythe hacia su hija, como que me daba la vibra de que no andaba bien ella. Yo creo que la historia de Blythe, de una mamá que la abandonó desde muy joven. ¿Tú te acuerdas cuando le avisan que murió la mamá? Que también es en las partes finales del libro. Creo que por ahí alguien le avisa qué número marcar y los últimos 2 números no los reporta. Y le importa lo que nos importa ahorita a nosotros, agarrar un Kleenex y tirarlo al bote de basura, ¿no? O sea, nunca hubo una relación de apego entre ellas. Igualmente, la abuela era una depresiva crónica que tomaba medicamentos y que termina, a final de cuentas, por una depresión maltratada, seguramente, colgándose en un árbol. Entonces, lo transgeneracional, que es bien importante ahorita para todos los que estudiamos el comportamiento, juega un papel bien importante en la manera en la que los... y no tanto los genes, yo no quiero darle tanta relevancia a lo genético. Decirte, o sea, ¿qué tanto traes el gen, pero qué tanto puedes luchar tú el gen? Totalmente, por eso hablaba, hay lo que se llama, lo decía hace un rato, series complementarias, y las series complementarias tienen que ver con eso, la parte de cómo en su momento tenemos una genética que se activa con el ambiente. Por eso ustedes pueden ver en los hijos, cuando tenemos varios hijos, como a pesar de vivir en el mismo ambiente, relativamente, son tan diferentes. Claro. ¿Por qué? Porque su genética es distinta y entonces hay partes que se activan bajo ciertas experiencias. Un niño que entra a la escuela y que en su generación hay buenos niños en general, y que de alguna manera le dan cabida, le dan contención, le dan seguridad, va a desarrollar una personalidad totalmente diferente a un niño que va con compañeros que son bullies, con maestros que son más estrictos, y ves tú una situación paralela totalmente y muy diferente en ese sentido. ¿Qué tipo, cómo distinguir un tipo de psicópata? O sea, ¿cómo saber si es un psicópata? Claro, lo tienen que, pues, diagnosticar un profesional, pero así a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de un psicópata o un narcisista? ¿Qué es la diferencia? O la definición más exacta de cualquiera de los dos. Mira, lo voy a simplificar. El psicópata prácticamente no tiene conciencia moral. No tiene remordimiento. No hay, sí, o sea, no hay una sensación de malestar por el otro. No distinguen entre el bien y el mal.
Sí distinguen, claro. Ah. O sea, racionalmente hablando, sí. ¿Saben? Saben que robarte tu bolsa está malo, pero a mí no me importa qué tengas aquí. Yo voy a ver qué tienes a mí que me importa y lo que tú pases, si no comes, si no regresas a tu país, a mí no Me me da importa igual. un bledo. No me importa. Llegado a extremos donde la agresión física se convierte en una situación también determinante, pues pueden llegar a lo que son la mayor parte de los asesinos en series. Ok. Fíjense bien cómo los asesinos en serie siempre son hombres, casi siempre son hombres. Porque Rara vez. hay una situación. Los hombres somos más primitivos, definitivamente. La mujer es un ser más desarrollado que el hombre en muchos sentidos. Bueno, eso lo digo yo empíricamente, ¿no? Pero la verdad es que sí, el hombre es más primitivo, es propenso a más perversiones que las mujeres. Tienen otro tipo de perversiones. Somos seres bastante diferentes a pesar de que Hay más queramos ser... psicópatas hombres Sí, que mujeres. totalmente. Tú lees la historia y la mayor parte de los psicópatas son hombres. Por ejemplo, Como los exhibicionistas. por ejemplo, ¿Sabes lo que es el exhibicionismo? Sí, sí, claro. Bueno, ¿cuándo has visto una mujer exhibicionista? Nunca. El hombre sí. Oye, por ejemplo, la personalidad de Hannibal Lecter, Por es ejemplo, un psicópata. ándale, es un buen ejemplo de un psicópata que en su momento desarrolla un vínculo bien extraño con Clarice. Clarice, sí, Ah, exactamente. Porque es una mujer que fue un papel muy interesante también en la película, y ella trata de ganchar. Si ustedes se acuerdan, toda la resistencia Claro. en un principio, y es un hombre que Anthony Hopkins es excepcional como actúa ahí, ¿no? Y la verdad es que sí existen ese tipo de personas. Pero también es psicópata el tipo que descuartizaba a las víctimas, ¿se acuerdan? Para hacerse un traje de Ah, mujer. claro. Sí, ¿se acuerdan? Que Claro. era él es, pero un psicópata mucho más primitivo. Ok. Es como el narcisismo. Todos somos narcisistas. Eso al quería final de saber. cuentas. ¿Cómo? ¿Por qué narcisista? O sea, el Mira. narcisista me imagino es el que piensa en sí primero que antes que nadie. ¿Tú sabes Pues, por qué se llaman narcisistas? No. Pues es Narciso. un pensador, sí. Pero sabes la historia de Narciso. No, a ver. La historia de Narciso es de un tipo que venía caminando todos los días de su pueblo hacia su trabajo y pasaba por un lago muy bonito y entonces siempre se veía. Ah, sí, ya me acordé. Y y se se queda admiraban. enamorado Sí, de él. sí, sí, sí. Y una ocasión ¿Es llega fábula o a que... es no, verdad? de ahí viene Ah, el término, ok. ¿no? Sí, pero viene no me acuerdo si es una de las... Sopo, no me acuerdo quién era. Pero una vez se acerca tanto al lago para verse que se cae y se ahoga. Y de ahí viene la palabra narciso, ¿no? O narcisista. Obviamente narcisistas tienes un gap importantísimo, o sea, porque todos tenemos, el estilo de vida está relacionado con el narcisismo, ¿verdad? Entonces todos, la situación de supervivencia, el amor propio, las ganas de triunfar, los ideales que tenemos, todos esos están relacionados con el narcisismo. Pero hay el narcisista maligno, que es el que ahorita está de moda, ¿no? ¿Cuándo brinca? ¿Cuándo es la rayita? Cuando qué eres hace? disfuncional. Ahorita está muy en todos los libros de psiquiatría, de psicología más recientes, la importancia es que tú seas disfuncional. Es como una depresión. Tú puedes estar deprimido un día, una semana, porque tu negocio anda mal, porque te cortó el novio, porque te corrieron de tu trabajo, lo que tú quieras. Pero mientras no seas disfuncional, no puedes tipificarlo como si fuera un desorden emocional. Okay. El narcisista se convierte en un desorden emocional cuando afecta tus relaciones interpersonales. ¿Sí? Cuando yo me permito hacer muchas cosas que los demás no. Cuando yo pienso que soy pues una persona superior a todos los demás, ¿no? Cuando yo veo a todos para abajo, cuando me trato como si fuera yo especial. Es común que ellos sean de alguna manera muy mentirosos o muy, no quiero decir mentirosos, pero pues sí, como que halagadores ante ellos o que se agranden sus méritos y todo esto. Sí, claro, porque es a final de cuentas como si fuera la cultura de la alabanza hacia sí mismo, ¿no? Son perfectos en todo lo que hacen. No aceptan errores. De una cosa de ficción. Sí, pero ellos consideran, el narcisista maligna considera que lo que está haciendo es lo correcto. Okay. ¿Y ahorita por qué se puso de moda el narcisismo? Porque ahora todo el mundo es narcisista. Y todos somos, sí, de alguna manera, ¿no? Somos narcisistas en estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque queremos que nos vea la gente. Pero no somos disfuncionales. Pues es que estás haciendo algo que sublimatoriamente hablando te lleva a ejercer una especie de pues atención a la sociedad que está interesada de saber de libros o saber en general de cultura mental, ¿no? Entonces, no, mientras no seas disfuncional
esa situación no se puede Yo considerar. creo que es como- una línea bien delgada. Sí. Hasta, o sea, cuándo no eres disfuncional y cuándo eres ¿Se disfuncional. trata eso también o no Claro. se trata? Sí se trata. Sí, no hay medicamentos para eso, pero en terapias. Lo que pasa es que el narcisista nunca va a terapia. Ah, Porque Porque siente que no necesario. necesita. No, y porque el terapeuta es un menso. Pues, Claro. por más credenciales que tenga, pues no sirve. Van a terapia cuando, por ejemplo, una relación de pareja los truena, lo cortan o la cortan, y entonces es un daño hacia el amor propio tremendo, que entonces hace que se depriman y por eso van. Pero nomás lo sacas tantito de ese y al rato te tiran a Lucas también a ti. Entonces, sí es difícil y son casos muy, muy complicados, porque no hay algo que se llama distonicidad. La distonicidad es cuando yo me siento mal con lo que yo hago. Yo soy muy desesperado, yo soy muy inconsistente, pero reconozco, esa es la distonicidad. Sé que hay algo malo en mí, no me puedo relacionar con la gente, o soy demasiado crítico, pero mucha gente es sintónica, que es el otro punto. No, nomás se dan cuenta todos los que estamos alrededor, ¿verdad? Pero menos la persona. ¿Y estas cosas se llaman, qué son? ¿Son enfermedades o son... ¿cómo El narcisismo maligno es un desorden de Son personalidad, desórdenes. ¿no? Sí, un desorden de carácter. Estas otras cosas pudiéramos llamarles en muchos sentidos rasgos caracterológicos, ¿no? En el libro veo pues como un común denominador de estas mujeres, bueno, no todas, pero la mayoría, que tienen un desorden y también ellas mismas no saben, no están como enteradas que tienen un desorden pues de personalidad o algo, y han vivido muchos traumas y no se tratan estos traumas. Al momento de que tú tienes un desorden y un trauma, ¿te lo agrava? ¿Te lo ponen más? ¿Te lo exponen? O sea, ¿te hace un exponente así grande a este problema? La teoría del trauma ahorita está muy cuestionada por la comunidad en general. O sea, esa idea de que llega alguien y te asusta, ¡oh! Y con eso ya te traumó toda la vida. Ahora hablamos de la parte sistemáticamente hablando que va afectando a una persona al transcurso del tiempo, ¿no? Eso es lo que genera un cambio en el carácter que después se traduce en un rasgo de tu personalidad. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que definir cuál es el concepto de trauma, porque si tú tienes cierta vulnerabilidad, ya sea genética o de otro tipo, y realmente, por ejemplo, yo lo veo mucho aquí, un intento de secuestro, un robo a mano armada, una experiencia de un accidente donde hay muertos, esos traumas generan regularmente, si tienes cierta predisposición, algún tipo de lo que llaman síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Ahí más o menos lo acomodamos. ¿Y qué es eso? Pues es una serie de síntomas que se presentan en una persona que lo hacen disfuncional. ¿Por qué? Porque no puedes dormir. Porque todo el día andas ansioso, porque andas irritable, porque te sales de la sociedad y eso implica problemas en todas las áreas, ¿no? Entonces... Y eso te puede generar que te salga claro. esta como predisposición que tienes genética. Exactamente. Porque tú ves personas. Ahorita otro término que está muy de moda es la resiliencia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Están de moda esos términos. Entonces tú ves como una persona que sufre la misma experiencia puede ser muy resiliente. ¿Y de eso de qué depende? Pues sí, de la parte genética, de alguna manera. Que algunos autores piensan que también los primeros 6 años de vida son importantísimos para lo que es el núcleo de la personalidad. Y sobre ese vamos creando capas que nos va haciendo lo que somos, a final de cuentas. Oye, doctor, ahorita que antes de empezar, que como que por así por encimita tocamos temas, yo te comenté que como que está, porque ahorita estamos hablando de lo mal que está Violet y o sea, todo esto que le sale a ella y todo, pero también durante todo el libro vamos viendo la narración de Blythe y cosas que te hacen pensar también que ella tampoco está completa, ¿no? No está tan bien. Y cuando te dije el final ese donde la niña le dice, yo lo empujé, me dijiste, ¿será? A ver, quiero que amplíes eso, o sea, ¿a qué te referías? ¿Será verdad? Lo que pasa es que a veces podemos distorsionar lo que es la realidad. Hay una distorsión de la realidad en algunas cosas y ella había desarrollado hacia su hijo una versión tremenda. Si se fijan, hay momentos en la novela que hay como que ella trata de volverse a acercar y la hija Violet de repente como que la atrae
y luego la suelta. Y le da como dicen los cazadores, maicito, Migajita. para que se acerque, ¿verdad? Y se acerca y ¡zas! Después le da el trancazo. La niña, la personalidad de la niña es una personalidad no solamente psicopática, porque pues al final de cuentas asesina, de perdió a 2, no sabemos el tercero, pero Yo de creo perdió a que 2. sí, yo creo que sí Probablemente. falta el ¿Verdad? tercero. La mamá habló muy tranquila como para que se hubiera muerto el hijo. A lo mejor está Pues, envenenado. Sí, No surge, dice, o sea, algo le pasó, algo le pasó a Jet. pero no hablas así con Pero una persona. pero no le hubiera hablado a ella. Quizás sí, desarrollan un vínculo bien interesante Sí. y en el libro lo va Desarrollan manifestando. un vínculo bien Es padre. la primera mujer consistente que tiene ella en su vida. Ella es la señora Ellington, o no me acuerdo, Sí. que era una negrita, ¿verdad? Que Sí. vivía ahí Ujú. cerquita, pero que es una señora mayor. Sí, Bien, es la que o sea, hace como la mamá Sí, de... yo creo que- La función es de mamá, pero acá en pares, así como dos mujeres más o menos, se entienden. Y por eso yo creo que dura mucho esa relación, donde sí hay muchas cosas extrañas también ahí, pero pues al final pues, es una novela, ¿verdad? Claro. Pero es muy interesante cómo se llevan. Es la parte en ella que se ve más distorsionada. Cuando ella se disfraza, pero te voy a decir una cosa, eso es más común de lo que te imaginas. Ah, sí. Aquí en San Pedro es bien común. Es bien común. Ay, No, ¿cómo? no en ese tono, pero pues personas que están viendo al ex, si aparece aquí, cuántos seguidores tienen, quién les pone like, si están en línea, si no están en línea. O sea, estoquear. Exacto. Claro, de una forma O tremenda. sea, Y no esto, físicamente se disfrazan. pues algunas A sí. lo mejor sí. Y algunos ¿Quién es, también. doctora? Ay, Algunos dígame también. qué. Algunos Algunos también. hombres. Los hombres Algunos son- hombres. los hombres son más burdos en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor hasta más orgullosos en ese sentido. Pero sí, hay gente que pasa por las casas y les da la vuelta y estoquean al que está saliendo ahora con El nuevo. ella o con él, al nuevo o la nueva, y sí se desarrolla toda una neurosis en función de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí hay muchos elementos que Pero nos pueden hablar de esas eso. son las cosas que nos hacen pensar, también dudar de lo cuerda o De la lo credibilidad de Blythe, de Blythe. ¿no? Sí, pero si te fijas, es una mujer, yo te decía, muy sola. Su proyecto, ella la ves feliz en el momento del noviazgo. Se casa y antes del embarazo parecía ella llevar una vida bastante resiliente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mamá la abandonó cuando tenía 14 años, el papá era un cero a la izquierda totalmente, no sabía llevar un plato prácticamente, pero alcohólico, etcétera, etcétera. Los abuelos perdidos, totalmente, la abuela perdida cuando ella yo creo que no había ni nacido, pues sí, obviamente. Y poco hablan del abuelo paterno, que parece que tampoco era tan abuelo, ¿no? Entonces, si tú te fijas, las partes que te dan una seguridad, que eso viene a través muchas veces de la mamá, la mayor parte de las veces, ella estaba carente de esto. La mamá, ¿te acuerdas que nunca conectaba con ella, por Sí, más que sí, le decía? ¿Te acuerdas cuando le compra un vestido para la Ah, graduación y y que lo se lo puse trata de aquí. poner? Pero ahí se me hizo un poco de lucha de poder. Porque cuando la mamá dice, te lo pones, y la niña dice, no quiero, entonces va con el papá, y entonces como que va con, ¿verdad que no me lo tengo que poner? O sea, como que juega ahí pues era esta Cecilia, ¿verdad? La que le estaban haciendo ¿Pero te todo acuerdas eso. de lo de las toallas sanitarias? Cuando ni siquiera podía decirle ni al papá, o sea, que había empezado a menstruar. O sea, es bien interesante, o sea, no había nada. Nada de comunicación. Nada. Estás hablando de 4 generaciones de mujeres donde al menos Blythe trata de reconocer a su hija, de acercarla. Estoy muy de acuerdo contigo, muchas mujeres sufren de cierto tipo de erosiones en el amamantamiento y de alguna manera eso es algo que siempre tiene que tomarse en cuenta. Pero hoy por hoy hemos descubierto que lo importante no es amamantar al niño, lo importante es el rapport que haces con la mirada. Con la mirada, o sea, tener a tu hijo aquí y lo que haces al estarlo viendo a los ojos y que tu niño es más, digamos, enriquecedor desde el punto de vista de la personalidad que la leche en sí. Tú le puedes dar un biberón, pero si lo estás viendo al niño, Sí, el momento eso es lo que de- o sea, genera el- la sensación de confianza que pudiera en su momento también ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo una duda, volviendo a Violet un poco, ¿hay alguna relación entre estas disfunciones o estas enfermedades o no sé, con la fuerza física? ¿O no tiene nada que ver? Porque yo decía, ¿por qué la autora tiene o sea, le arrancó los pelos a un niño, empujó del otro, o sea,
lo pone desde muy temprana edad haciendo estas cosas. Le encajó un lápiz a la pierna de un niño en el kinder, porque dice, ¿verdad? ¿Hay alguna relación con la fuerza física o no? Realmente no. La Violet es muy inteligente, porque regularmente los sociópatas son muy inteligentes, los psicópatas, y ella mide en qué momento va a pasar, la altura, todo. Muy calculadora. Y la mamá empieza a dudar. Imagínense la ambivalencia tan terrible de una mamá de saber que su hija es un potencial asesino. Y el amor que le tienes, porque ella lo intenta mucho, en serio. Lo intenta una vez y lo intenta 2 veces, por eso. Pero yo no te puedo decir que ella es la más cuerda de la novela, pero es una mujer que se la parte realmente tratando que las cosas le funcionen. Después, ahorita lo que hablábamos de la lealtad, el marido también parece como el niño bonito de la película, ¿no? Hasta lo imaginas así, bonito, un típico gringo así, claro. Bien el típico quarterback del fútbol americano. Sí. Y la mamá, la abuela, que también juega un papel importante, lo adoraba, ¿no? Pero haz de cuenta que el hombre va en su proceso natural hasta que nace la niña y entonces sucede lo que sucede regularmente al revés. Las filias que se hacen intrafamiliares regularmente son de las mamás con los niños. Y aquí no, a la que dejan fuera de las. Por eso Sam representa todos los ideales de mamá de él. Y aunque también es un niño que le afecta un poquito en el amamantamiento, ella lo aguanta, lo tolera, le compra el cuadro y viene a ser un protagonista aún muerto de todo lo que es la historia de ella. Cómo jugaba con sus pijamas y con sus... o sea, siempre representa desde el punto de vista psicológico como un ideal para ella, que es un mecanismo defensivo, como una formación reactiva ante el dolor que le provocaba a su hija. Va y lo canaliza todo a través del hijo recién nacido. Nada más que, ¿tú te acuerdas que ella se quema porque el Violet le pega, y al quemarse suelta y dice, digo, la novela, ¿verdad?, de que había algo que detenía, una fractura en el asfalto y que no tenía por qué irse el carrito. Tomando en cuenta que la niña le había preguntado hace unos días que para qué funcionaban las luces en blanco, verde y rojo y todo eso, pues siempre le cae. Y aparte siempre es la imagen de los guantitos de color rosa. Sí, siempre los tiene ahí, siempre lo repite, siempre lo vi. Entonces, pues de alguna manera, sí, y termina la novela, en ese sentido, con lo que tú decías ahorita, pues diciéndonos, efectivamente, algo hizo. No sé si hizo algo más, pero algo hizo. Entonces ya empieza, ¿qué es lo que pasa con los psicópatas? Empiezan a ser complicados inicialmente con 1 o 2, no tan selectivo como aquí, y luego de repente eso empieza a permear a la personalidad y entonces se convierten con todos. Yo quiero preguntar eso. Si el primer empujón en el resbaladero, aunque la niña fuera de 3, 4 años, la mamá nunca le puso una consecuencia. De hecho, hasta la niña le dice, me llevas por un helado. Entonces, yo quiero saber, la niña está poniéndose retos, este psicópata o sociópata o no sé cómo lo pusimos aquí, se pone retos porque no hay una consecuencia, o aunque hubiera consecuencias, y no sé qué consecuencias hubiera yo pensado como mamá a los 3 años de mi hijo empujó, no quiero ni pensarlo, no sé qué consecuencias hubiera, porque no sé si lo hubiera llevado a la policía de que aquí hay un asesino, no sé, pero al menos terapia sí. ¿No será por eso que Violet escala y cada vez quiere más, o se atreve a más? Mira, sabemos que existen ciertos patrones de conducta que sí van en la parte genética, pero de la filogenia de la especie. Sabemos lo que está bien o lo que está mal desde muy pequeñitos. Un niño que te muerde, tú, porque no le diste algo, desde que tiene 1 año y medio, 2, nota que hizo algo malo. O sea, por eso le llaman precursores de lo que es la conciencia moral o el superior. Entonces, ella sabía lo que estaba haciendo, pero la mamá no estaba segura, porque era tan brillante, Violet, en el momento en el que ella hacía las cosas, que deja telas a muchos usos. Entonces la ambivalencia de la mamá, al saber que es tu única hija, la quieres de alguna u otra manera, aunque hubieran tenido conflictos, pero ¿cómo la culpaba? ¿Cómo la castigaba? Lo que hace ella al llevarla al helado es como para que olvidara la escena del niño que cae del resbaladero y
se da un verdadero golpe ahí, y ¿no? también creo yo que la mamá, o sea, como mamá, o sea, yo me pongo a pensar como mamá y digo, no puede medir las consecuencias, o sea, no es lo mismo meterle el pie a un niño aquí a la altura del piso que arriba del resbaladero, o sea, ella no podía medir las consecuencias de lo que podía pasar. Yo, o sea, como mamá, yo me hubiera imaginado eso. A lo mejor, como dices tú, la niña es tan inteligente que probablemente lo premeditó, pero realmente una niña de 3 años significa que alguien se muera, que no, o sea, Muy sabes, astuto. o sea, es mucho, o sea, es mucho lo que implica a los 3 años el saber, ya se murió, ya no está, ya, o sea, El ¿me concepto de la explico? muerte, y qué bueno que lo comentas, el concepto de la muerte se desarrolla un poquito más tarde y regularmente es a través de una mascota, se te muere un perrito, se te muere un pollito. Entonces, el concepto de la muerte aquí está pues como imbrincado y confundido entre que no siente nada, como un psicópata, o que realmente no tiene un concepto. Pero si ustedes recuerdan esa parte, ella queda tan impresionada de lo que pasa que hasta después se pone a pensar si realmente le metió la zancadilla. Al principio lo que trata es de agarrar a su niñita, irse de la escena aquella donde estaban gritando todos y obviamente llegan patrullas y se la lleva, y al rato, ya después de un tiempo, como haciendo memoria, dice, oye, yo vi que ella le metió el pie y lo empujó. Eso es un mecanismo de defensa. La mamá utiliza un mecanismo de defensa que es como una negación primitiva. O sea, no pasó. No pasó. Acuérdense que los mecanismos de defensa están diseñados Negación. para no doler, para que no te duele algo. Reconocer que tu hija pudo haber hecho eso es muy doloroso. Entonces ella Claro. utiliza un mecanismo de defensa que le funciona en ese momento para salir de la crisis. Pero al rato, ya después del helado y todo, y de que ve la sensación de Violet de lo más tranquila del mundo, comiéndose su nieve como si ahorita saliéramos a tomarnos un refresco, eso le llama mucho la atención y es cuando ella empieza a recordar. Si te fijas, hay momentos en los que la mamá de alguna manera niega lo que está pasando. No tiene realmente la conciencia de los guantecitos. ¿Pasó? ¿No pasó? Va y pregunta a uno, va y pregunta al otro, va y pregunta al otro porque no está segura. Le hace dudar, pero como un mecanismo de defensa para tratar de evitar el dolor de reconocer que su hija es una potencialmente asesina. Y eso es bien duro. Y tiene que ser fuertísimo como mamá, como poder quitarte la venda y ver. El título traducido al inglés, al español es El Instinto, Sí. Ajá. pero Te Push. push es otra cosa, exactamente. Push, tú pushes. En los dos es el push, por eso es más correcto. Y el Nada más que si instinto- lo pones en el libro de español, el empujón ahí te lo compra. No, No. y es Y como aparte de esto- la cosa esta que le ponen de que dicen, ¿qué ves? El vampiro, lo típico, ¿no? Ah, es el el Rorschach, perfil. el Rorschach. Pues obvio, sí, Sí. pero, o sea, por lo general cuando te dicen... Sí, son las lo- láminas de Rorschach, de los test Pero proyectivos, te voy a ¿no? decir que en inglés The Push te quita un poquito o sea, te lo predice un poquito de la niña lo empujó. No, yo no me di cuenta. ¿No? The push, yo sentía que... O sea, yo para mí cuando yo, o sea, yo lo leí en español y el instinto, al final dije, claro, la mamá siempre, o sea, el instinto de una madre siempre está correcto. A mí me pasó lo mismo. Yo O sea- pensé, ahorita acabo de darme cuenta que así se llama. No sabía, pero yo también lo leí en español. Y sí, la idea, porque en la introducción, si ustedes se fijan, donde habla de los óvulos que están, desde que entran ¿Eso es las verdad? generacionales. Sí, es cierto. Digo, de alguna manera tiene razón, nomás que está muy poético, ¿verdad? Ay, Pero es muy diferente la traducción del instinto, porque no sé si nos confundimos, pero yo sí te entiendo, porque yo entendí que era el instinto materno lo que estaban hablando, no Sí, de- yo lo interpreté como durante todo el libro nos están hablando del instinto de una madre que siente que algo está mal con su hija y al final nos damos cuenta que su instinto era real. pero es totalmente diferente. Freud en sus inicios, en sus principales escritos, manejaba los términos de drive o push para hablar de instinto. Y, de hecho, manejaba tres tipos, no push, manejaba instinct, manejaba drive y manejaba trieb, que eran formulaciones en alemán que al traducirlas al inglés y luego al español confundían muchísimo. Entonces no sabes si te estabas
Instinto es algo más biológico. Sí. Instinto tiene que ver con algo más emocional. El impulso, que también es la parte genética, tiene que ver con algo más como fisiológico. Entonces las terminologías que le dan Sí. diferentes autores a eso pues son muy Es variables. que el instinto es como intuitivo. Como intuitivo, Como una así es. intuición de Pero, mamá. pero ya hay una conciencia. El impulso es algo más burdo, más. Entonces, Sí, sin criterio. el The push push. tiene y seguramente la autora se los va a comentar, porque cuando ve ella que lo tradujeron al español, pues no sé cómo lo dijo, a lo mejor porque tampoco Sí. se hubiera vendido. Si le pones el push, Sí. el aventón, pues que todo piensa que es un ride, no Y sé. ahorita lo que leí rápido es que la autora se inspiró cuando ella tenía un bebé de 6 meses. Dijo, yo tengo todas las expectativas de una maternidad y nada que no son. Entonces por eso hizo este libro. O sea, sí está muy alejado de su realidad. Qué interesante. Hay que preguntar. Hay que preguntarle. ¿Qué tan alejado de la realidad está eso? Que una mamá se dé cuenta que es su hijo y ella, ¿qué haces? Mira, es muy difícil, al menos en mi experiencia, ver este tipo de situaciones tan dramáticas como la novela, ¿verdad? Pero sí es muy frecuente que las mamás nieguen cosas que hacen sus hijos, ¿no? O sea, es muy frecuente que le echen la culpa a los demás. Y eso lo que provoca es que, a final de cuentas, el acto que en un momento se desarrolló en el niño no tenga una consecuencia. Lo que hace ratito preguntabas, si a veces hay que poner un freno, de hecho nuestra sociedad en eso se basa, los colegios en eso se basan, pero tienes que estar muy seguro de que realmente tu hijo o tu hija cometió algún tipo de falta. Entonces sí, las medidas tienen que ser, y sabemos de alguna manera, en forma de desarrollo, en el aspecto de desarrollo, que tienen que ser inmediatas y contundentes. Porque mañana le digo, y la semana que viene, ya no jalo. Entonces, yo de repente siento que en la novela ella le empieza a tener miedo a la niña. Se la quiere quitar de encima. ¿Cuántas veces fantasea con que se muera? Y luego ahí contrarrestra cuando van al día de campo, que la Violet dice, no vengas, y se me voy a animar a ir, de las mamás que de voluntaria a cuidarlos al día del campo. Y se da cuenta la mamá que su hija no es tan picuda como aparentemente piensa que es, porque socialmente ahí las amiguitas la hacen a un lado, no la pelan, hasta algo pasa con una pulserita. Y tan desesperada está Violet que la mamá se está dando cuenta que ella no es tan picuda y no tiene tanto poder o tanto control, que se va. Se va. Pero porque no quería que la mamá se diera cuenta. Pero sí pero también se va para generarle a la mamá una cuestión de angustia. Eso pues es la parte sádica. Y ya no estaba tan chiquita, tenía, no sé si 11 años, sí, 13 años, ¿no? O sea, realmente mucho del proceder de la niña, si tú la sacas a Violet del entorno del libro y pones las intervenciones de ella, te ves en la mayor parte de ellas el elemento del impulso sádico puesto prácticamente al rojo vivo, ¿no? O sea, cómo le contesta cuando saca que era una cuchilla, ¿verdad? Y que se la da al hermanito para que juegue con él, y ahí empiezan a presentarse las señales, nomás que pues, los papás también somos muy negadores, somos muy cegados a ese tipo de cosas. ¿Crees que también este tipo de comportamiento se estuviera dando con el papá y el papá no se esté dando cuenta, o solamente es con la mamá por alguna razón? En la novela al menos parece que la relación del papá es una... Mira, si hubiera estado un poquito más profunda, yo diría hasta que desarrolló una situación edípica con el papá, porque el papá lo adoraba, le cambiaba estaba refunfuñando y estaba enojada, y de repente entraba el papá y era como si entrara su Dios. Con el papá tenía una relación excelente. También por eso el papá niega mucho las cosas, niega un grado de estar cegado, porque hay muchas señales que da a la niña que la mamá identificaba y él nunca empatiza con su esposa. Y el papá tenía una relación parecida con su mamá. Claro. ¿Verdad? Claro. No puede ser como ese como escalón en donde el papá, yo le comentaba la semana pasada, a mí, por ejemplo, la suegra se me hace como una persona también que importante, porque ella no entraba en la dinámica de la suegra con el hijo. Sí. Y entonces ella se queda, o sea, el esposo era su relación increíble con su mamá, su relación increíble con su hija, y ella estaba como
como bailando. Desubicada. Yo siento que quizás una de las más equilibradas es la suegra, es respetuosa en los tiempos, llegaban al hotel para no llegar con ellos, siempre trata de hacer una relación con la nuera aquí, siempre trata de hacerlo mejor por sus nietos cuando los dos estaban, y al hijo a veces lo veía como si fuera una figura muy idealizada, pero también reconoce en algunas ocasiones los detalles del hijo. O sea, me parece que la figura de la suegra es una figura bastante equilibrada en el sentido. Nunca se ve que tiene alguna, que se pasa de algún lado o que tiene algún error así garrafal. Y se retira cuando tiene que retirarse, se acerca cuando tiene que hacer. Parece una persona desde el punto de vista organizacional como muy neurótica en el buen sentido de la palabra. O sea, muy bien en sus participaciones y el apoyo que tiene para el abuelo brilla. Fíjate, los hombres brillan por su ausencia. Sí, fuera de todos. Fox, pero no están. O sea, los hombres representantes, que son los que a final de cuentas determinan la manera en la que consolidamos la conciencia moral, están perdidos. No existen. El único es Fox, el marido, que la pasa bien. Ella empieza a caer en un cuadro depresivo, también la medican y ella nunca se quiere tomar la medicina, como pasa mucho en nuestro medio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues él se enamora de la primera mujer que encuentra. Digo, no quiero devaluar a esa mujer pero evidentemente era la que estaba trabajando con él, ¿no? Ujú. Y ya se veía, desde que Ya se veía venir. hacen referencias como que se veía venir, que eso era lo siguiente. Ahí es un poquito predictiva, pero creo que lo acomoda muy bien la autora para tratar de darnos cuenta, porque no aparece casi ninguna otra mujer ahí que pueda ser algún representante de que él pudiera ser un hombre así medio Mujeriego. inquieto en sus cuestiones Sí, de ver de las acuerdo. situaciones, ¿no? Ay, pues no sé si tengas algo más. No, ya, doctor. me voy en paz. Agradecerte. Hombre, Me voy en paz. Agradecerte mucho el tiempo hombre, encantado. que nos hayas recibido aquí. Tenemos un regalito para ti. Muchas gracias. Para agradecerte. Muchas Y gracias. sabemos que la autora está trabajando en su segundo libro, entonces esperemos que nos Pero no es la segunda parte. No es la segunda No, parte. no es la segunda parte. Yo sí me quedé con dudas de qué le pasó a la Sí, yo también, pero no es la segunda parte. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Otra vez gracias a les ustedes. decimos, vamos a dejar los datos del doctor por si alguien tiene alguna situación que quisiera tratar. Muchísimas gracias por todo. Gracias, bye. Bye.